Ok, buenas noches para todos. Es un placer entonces contar nuevamente con ustedes en este espacio del día de hoy, en nuestro segundo día del ciclo de profundización, retos del periodismo en la era postdigital, transformación, comunidad e innovación. Hoy en nuestro segundo encuentro, el periodismo de los grandes medios migró al entorno digital. En esta ocasión nos acompaña entonces la docente Ángela María Correa Aramburo, quien hace parte entonces de nuestra planta académica del programa de comunicación digital de Fundación Universitaria Católica del Norte. Con ella entonces estaremos hoy compartiendo y con la invitada que nos presenta para el día de hoy en este ejercicio de interacción y de formación. Les recordamos entonces Eh, que ahora en el transcurso del encuentro estaremos compartiendo el registro de asistencia, el cual es muy importante que lo puedan diligenciar. Recuerden que las personas que han estado en el encuentro uno, en este segundo y que están el próximo 16 de junio, nuestro tercer encuentro, pues recibirán el certificado de asistencia al mismo. Profesora, adelante, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muchísimas gracias a los asistentes. Tengan una cordial bienvenida. Saludamos con especial emoción a las estudiantes del programa de trabajo social que nos acompañan en el día de hoy. Saludamos también a Tavo Radio, que está siempre presente en todas estas iniciativas y que nos ayuda también y nos motiva a seguir generando espacios diferentes de conocimiento y de intercambio de conocimiento. Tenemos hoy el segundo, la segunda charla del ciclo. Esta charla nos propone un reconocimiento de lo que fue el cambio de los grandes medios de comunicación, la adaptación que tuvieron, la transformación que realizaron para convertirse en medios digitales. En principio es un reto grandísimo, no se hizo todo en un día, sino que hubo muchas posibilidades, también hubo ensayo y error, hubo unos referentes, y hoy vamos a contarles a manera de tertulia una serie de situaciones que se presentaron en ese momento de la vida. Antes de empezar, yo quisiera que levantaran la mano las personas que tienen entre 18 y 25 años. De los que están acá, vamos a mirar cuántos tienen entre 18 y 25 años. Kelly, dos, dos personas, a ver qué me ayudan ustedes, estoy viendo aquí, a ver, yo paso cuatro, Van cuatro bueno, personas hasta el momento. cuatro personas entre 18 y 25 años. Bueno, ¿quiénes tienen entre 25 y 35 años? Vamos a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, siete. Bueno, muy bien, siete personas. Y ya no vamos a preguntar más, porque qué pereza, ¿cierto? Eh, Preguntar tanto por la edad. Entonces, yo quería preguntar eso porque con seguridad muchos de ustedes en 1975 que inventaron el computador todavía no habían nacido. Entonces, ustedes pertenecen más a la época digital. Seguramente muchas de las cosas que le vamos a contar y ahorita les voy a presentar a una compañera que traje para contar a dos voces esta historia maravillosa, mm, eh, ustedes no habían nacido. Nosotros habíamos nacido, pero estábamos como en el colegio todavía y no se había dado como el fenómeno de Internet, las ciudades y particularmente Medellín era una ciudad muy pequeña, una ciudad muy cerrada, de unas costumbres muy tradicionales. Pero los desarrollos tecnológicos nos fueron abriendo al mundo y nos fueron abriendo al conocimiento, nos fueron generando retos. Y en particular,
en este reto de los medios de comunicación análogos o tradicionales, fue un camino muy especial para convertirse en medios digitales. Hoy nos va a acompañar en esta charla Natalia Grisales Agudelo. Natalia es comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana y tuvimos el placer de ser compañeras de trabajo en el periódico El Colombiano, precisamente en la década del 2000, en donde se presentaron una cantidad de cambios y una cantidad de retos, porque nosotros habíamos salido de la universidad y esas cosas no existían. Todavía no había redacciones digitales. Entonces hicimos parte como de ese camino en donde aprendimos todos un mundo de cosas, estuvimos mirando referentes o estuvimos estudiando mucho en esa eh, apuesta de estudiar. Yo tuve la fortuna de ser alumna también de Gloriana en la UPB y entonces les vamos a contar un poquito qué fue lo que pasó. Nati, buenas tardes. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias Ángela y a todos los profesores de la universidad. De verdad que me alegra mucho, pues, y muy rico compartir este espacio cuando Ángela me invita. Muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a compartir una presentación que nos sirva de guía para, ustedes me indican si la están viendo ya. Luis Fernando, Todavía no, Angie. todavía no. Bueno, entonces Ah, vamos a mirar qué fue lo que pasó. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Vamos a mirar acá, compartir. Y en este momento la ven. sí, ahora sí. Bueno, entonces, le recordamos, vamos a hablar del periodismo de los grandes medios. Se migró, se fue a vivir al entorno digital y cómo sucedió eso. Y vamos a hacer una charla más anecdótica, más de contar cómo fueron esos procesos de aprendizaje al interior de un equipo de trabajo, cómo fueron las novedades que para nosotros también eran novedad, un mundo de cosas que llegaron a habitar a las salas de redacción. Empezando porque el periódico, y así era en los periódicos en el mundo, había una sala gigante de redacción, pero en esa sala no estaban los periodistas digitales o los que iban a ser periodistas digitales. Pero antes que nada, quería leer esta frase que me parece muy significativa para nosotros desde nuestro propósito educativo. Dice Juan Carlos Tedesco, él es un argentino, fue ministro de Educación, que en un mundo donde la información y los conocimientos se acumulan y circulan a través de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos, el papel de la escuela debe ser definido por la capacidad de preparar para el uso consciente, crítico y activo de los aparatos que acumulan la información y el conocimiento. Entonces, es una frase del año 2000, pero que hoy es vigente. Estamos todavía aprendiendo en este mundo digital a hacer lecturas críticas, a reconocer qué es una fake news, a reconocer cuáles son fuentes confiables y cuáles no. Entonces esa es como una inquietud que surge y por eso es que nosotros propusimos a la universidad, a nuestros estudiantes, estas conversaciones, este ciclo de profundización en periodismo digital. Estuvimos la semana pasada con Luis Fernando hablando del periodismo comunitario en el entorno digital y hoy vamos a hablar de este reto de los grandes medios. Y esta imagen quiero dejárselas como abrebocas para lo que vamos a hacer. La imagen nos plantea una máquina de escribir de hace tiempos y un computador nos plantea un paso que ahí se ve cortico, pero que fue gigante y que requirió muchos procesos de innovación, no solamente desde lo tecnológico, sino de innovación social, de apertura desde lo administrativo, lo periodístico. Nos tocó inventarnos y reinventarnos
desde la narrativa, desde cómo se cuenta y cómo se escribe para la web. Entonces ahí se ven muy cercanos, pero en realidad no fue tan cercano. Tuvimos que hacer bastantes cosas. Bueno, vamos a ver que aquí se me atrancó. Hoy les traje la sala de redacción del periódico El Espectador. Miren que acá tiene una mesa central. Lo mismo esta sala de redacción, que no sé de qué va el periódico, es en El Mundo, pero miren que hay unas mesas centrales. Aquí hay dos, y alrededor hay otra tercera esfera para hacer una distribución de la información, un trabajo en equipo colaborativo, y miren que están permanentemente conectados con el mundo. Hay televisores por toda parte, hay una cantidad de cosas. Y lo que antes era, para hacer la reportería se necesitaba tener grabadora, había muchos periodistas con libretica y lápiz y lapicero y con unas grabadoras que ahora miraremos. Hoy todo se hace a través de un celular. Eso facilitó mucho ese trabajo. Entonces, en esta caricatura vemos cómo el mundo análogo, que era solo de libreta y de lapicero, de los periodistas que vemos en las películas, que eran como parte del cine, que fumaban y fumaban mucho y tomaban café y hasta tomaban a veces hasta un trago en las redacciones, que amanecían escribiendo ese periódico, se transformó en este que parece que va más ligero de equipaje, pero que en realidad tiene que enfrentar unos perfiles eh, muy complejos para desarrollarse como periodista. Entonces, en esta recorrido, eh, en el periódico El Colombiano particularmente, que lo vamos a tomar como un caso de estudio, pero que en realidad en muchos de los periódicos, no solamente de Colombia, sino en el mundo, hubo acercamientos eh, mm, a lo tecnológico para que la gente pudiera recibir más rápido la información, para que se facilitara pues el trabajo de los periodistas. Y en el periódico El Colombiano esta historia empezó con una visita de uno de los ingenieros, de dos ingenieros que eran hermanos, eh, y que eran encargados pues como de toda la parte de infraestructura tecnológica. Fueron a una feria CES, que todavía existe. En esta feria, año a año, se muestran como todas las novedades en tecnología, y allá ellos vieron como una central telefónica que permitía entregar información a las personas. Y entonces lo trajeron como un juguete sofisticado, como que sin querer queriendo, se lo trajeron para El Colombiano, y ahí surge Salomón, el teléfono sabio del colombiano. Nati, ¿qué te acuerdas de Salomón? Bueno, Angie, yo recuerdo, y fue una época pues como muy especial, estamos hablando entonces del año 2000, ¿cierto? Donde Sí, prácticamente era, era el medio de comunicación a través del cual muchas personas, especialmente personas de estratos de bajos recursos, podían acceder a la información, a una variedad de información, porque realmente tenía de todo, incluso tenía todo un menú donde se podía desplegar a partir de las opciones que uno le daba a un número como un call center, ¿cierto? Y en cada una de esas sí. opciones había una cantidad de información, exacto, Ah, ese menú. ese Entonces era el ahí, menú. exacto, entonces ahí es muy particular, porque ustedes dirán, bueno, ¿quién va a llamar a un teléfono para yo pedir una noticia, o para buscar el horóscopo del día, o para que me cuente un chiste, o para que me dé el valor del dólar, o cuál es la agenda O de la los sopa cines? del día, o O, la sopa del o la día. receta para el día, exactamente, o la agenda del cine. Pero es que resulta que en esa época así era la forma como la gente se podía actualizar, y cómo accedían a Pero, la información. entonces, Era de la única forma.
Y entonces todos los días grabábamos, preparábamos la información en la mañana o dependiendo pues como los horarios y el tipo de actualización que se requería cada código, y teníamos que entonces prepararla, grabarla y después subirla al sistema para que él actualizara y quedara en el servidor donde ya las personas marcaban y podían revisar la información actualizada. Y era muy simpático porque Salomón fue, entonces cuando don Benjamín y don Santiago, que fueron los ingenieros que se fueron a Atlanta a la feria y que trajeron a Salomón, trajeron un equipo y a ese equipo había que darle vida. Y entonces se inventaron a Salomón el teléfono sabio del colombiano y consiguieron, Jorge Eliezer, se me olvidó el apellido, del locutor que hizo la voz, y entonces era una voz muy, muy grave que decía, aló, soy Salomón, el teléfono sabio del colombiano. Marca cero para comenzar. Y con el cero es como cuando uno marca ahora una EPS, pero el cero le daba posibilidades y entonces ya le decían, ¿quieres noticias? Entonces marca el uno. ¿Quieres información económica? Y nosotros realizábamos un trabajo periodístico porque al igual que los que estaban trabajando en el periódico de papel, nosotros teníamos fuentes, hacíamos reportería y teníamos una información que es muy importante, que eso siempre, y por eso aquí resalto la palabra compromiso, siempre el periodismo tiene que tener un compromiso con las audiencias, con sus usuarios. Es entender, leer el contexto, pensar en qué información necesitan, les es útil, les será de agrado, les permitirá crecer, desarrollar o solucionar algún problema. Por eso partimos de ahí, del compromiso, de leer el contexto de las personas que nos llamaban. La llamada era gratuita. Y las personas podían llamar desde teléfonos públicos. Hoy no hay teléfonos públicos. Llamaban y marcaban el signo zodiacal que les correspondía y todos los días teníamos de verdad una astróloga, se llamaba Miriam Muñetón, una astróloga que hacía el horóscopo para cada día de cada signo. Y teníamos información, por ejemplo, de la registraduría, teníamos información, entonces también teníamos lazos con la Cuarta Brigada, con los trámites, con tareas para niños y hacíamos también como una especie de interacción porque a través del teléfono los niños podían jugar a las adivinanzas o podían participar en preguntas para ganar un premio, para ganarse un curso en el planetario. Incluso a veces uno no se imagina hasta dónde llega su audiencia y una vez hicimos, Nati, no sé si recuerdas que hicimos una rifa de un curso para niños en el planetario y los invitamos a participar y cómo les parece que la niña que ganó vivía en Bogotá. Nunca nos imaginamos que los niños nos iban a llamar hasta de Bogotá. Entonces nos tocó llamar al planetario de Bogotá para contar que esta niña estaba muy interesada y que teníamos esta situación. Entonces, entre Planetario de Medellín y Planetario de Bogotá, la niña pudo vivir como la experiencia que quería de conocer pues el cielo y las estrellas. Salomón empezó a operar el 22 de septiembre de 1993, pero tuvo como un año de preparación. Cuando Salomón salió fue como una revolución porque fue una cosa muy novedosa. Nos tocó asistir, no nos tocó asistir al inicio de Salomón propiamente, pero sí nos tocó cuando Salomón ya dejó El de, cierre. el cierre de Salomón nos tocó porque Internet ya había entrado en la vida de todos los antioqueños y de los colombianos, entonces ya este que le llamaba mucha gente que era como el Internet de pueblo, el Internet por teléfono, dejó de existir en el año 2008 en octubre. Mm, Tenía 210 servicios informativos, entonces había muchas notas, había unas que se actualizaban todos los días, otras que se actualizaban cada mes, había unas, entonces teníamos un cronograma para ver cómo hacíamos esa labor periodística y estábamos permanentemente como atentos a qué necesitaba la gente, hicimos alianzas con muchas personas, hicimos alianzas con la Universidad de Antioquia
básicamente con la Facultad de Nutrición y Dietética, hicimos unos especiales de nutrición, de loncheras, y entonces esos eran unos servicios que las amas de casa les gustaban mucho. Hasta 120.000 llamadas al día tuvimos y tenía el colombiano, para que Salomón pudiera funcionar, 134 líneas telefónicas. Entonces era como una central de teléfonos, la más grande del mundo, que recibía esas llamadas, eh, pues, y respondía automáticamente. La persona que estaba detrás, el cerebro detrás de Salomón, era un joven cerebro fugado de Medellín que estudiaba en Canadá. Era un ingeniero de sistemas que venía todas las vacaciones, que a final de año y a mitad de año venía a visitar a su mamá, y entonces aprovechábamos para pedirle cosas, para decirle, ay, mira, queremos de pronto si pudiéramos funcionar, que la gente marque así, y él nos ayudaba a desarrollar. Esta era Salomón. Aquí eran unas gavetas con las líneas de teléfono. Es como los aparatos que hay en las calles, o que había en las calles cuando la telefonía era análoga, que concentraban las líneas telefónicas. Y esta aquí era la cabina de grabación. Entonces teníamos todo el directorio, el que les mostré ahorita es la mitad, teníamos música, una consola, parece como una cabina de radio. Y Un en esa estudio de cabina de grabación. radio, sí, en esa cabina teníamos que mezclar, teníamos que poner música, había pues muchos retos, y en realidad Salomón fue como ese primer paso en la digitalización de la información en el colombiano. Esa Angie, persona que... hay algo que me haces recordar y que era muy especial también del momento, que generaba mucha novedad y mucha innovación, y es que todos los personajes famosos, artistas, músicos y personas reconocidas que llegaban a la sala de redacción del Colombiano, que era en el tercer piso, subía hasta el cuarto piso a grabar en Salomón. Ellos se sorprendían y siempre llegaban, y llegaron personas muy famosas. Ahorita pues Angie nos va a ir contando como quiénes y nos va a mostrar imágenes. No tengo todas las fotos, y No, pues no tengo algunas, pero digamos, no, y algunas. es que en esa época y conversando, la verdad nosotros como que no Bueno, llegamos a miren, dimensionar lo pues, valioso que fue. encuéntrenos pues acá en esta foto. Ah, Esta sí, ahí foto, está. miren la estrella que llegó ese día. ¿La identifican? Claro, A ver, y los que están, ¿quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere saber quién es ahí la famosa? la del extremo derecho, ok. Miren dónde está Natalia. Esta es Natalia. No, Este era el equipo de medios electrónicos. Falta el jefe, que ese día tal vez no estaba. Esta soy yo. Y miren aquí a Maía. Entonces exacto. Maía subió a Salomón a hacer la grabación, a hacer el saludo. Entonces nosotros hacíamos un código con un especial de Maía, poníamos la música de Maía, y también hacíamos como una promoción de los Sí, artistas. Fueron exacto, eso era meses. muy bueno porque era muy bueno, muy bonito, porque cuando ellos iban a hacer un lanzamiento de su música, también la hacían a través de Salomón. Entonces era muy especial. Entonces estuvo Juanes, estuvo Maía, estuvo la gente bueno, Equimosis no alcanzó a llegar, llegaban muchos vallenateros, pues de verdad que había muchos artistas, y ellos mismos se sorprendían, decían, yo no lo puedo creer que la gente llame, que coja un teléfono para escuchar, y realmente a través de la música hacíamos concursos y entregábamos sus CDs, porque las casas disqueras nos entregaban CDs, y Nos realmente rifábamos. los rifábamos y los entregábamos. Y a partir de ahí también tuvimos oyentes muy famosos que Angie también pues seguramente recuerda muy bien, oyentes que se Claro. volvieron muy famosos y que prácticamente todo el tiempo eran los que hacían como la curaduría y llamaban, oiga, vea, es que aquí este código quedó mal grabado, allí no se actualizó porque quedó el del día de ayer, era la gente súper conectada. Falta el avance de la novela de Tal. Teníamos un niño que vivía en el barrio La Gabriela, que se llama Marlon Raigosa, y nos llamaba todos los días del teléfono público que quedaba fuera del liceo donde se estudiaba. Y un día, en una Navidad,
lo invitamos a conocer a Salomón, pero él no se sorprendió gratamente, apenas ver todos esos equipos, no pensó pues que era, pues, que fuera tan importante. Y Marlon, le hicimos, cuando Salomón, ese septiembre que cumplió años, hicimos una publicación en el periódico para contar que Marlon era el amigo de Salomón y era un chico que tenía 14 años, él como desde los 12 años nos llamaba, oiga, oiga, todavía no han puesto en un chiste nuevo, y él nos llamaba y decía, ahorita lo llamo que hay mucha gente en el teléfono, y volvía a Marlon y nos llamaba después. Esta era como la terraza del cuarto piso del colombiano, y entonces ahí se tomaban fotos, era como muy, muy especial porque llegaron a dos velas, pues fueron muchos artistas, las reinas de belleza, todas las señoritas Colombia también iban y daban el saludo en Salomón, y mucha gente, ¿cómo es que se llama? Teníamos, por ejemplo, consejos de belleza con Patricia López, hicimos muchas actividades que iban leyendo como las necesidades de la gente, y teníamos muchos visitantes, pero resulta que el teléfono de Salomón era, en principio era el 183, y todos los números que eran de, pues, números telefónicos de solo 3 dígitos, los retiraron del mercado porque los dedicaron como para las cosas de seguridad, como el 123 de la policía y de otros asuntos. Entonces quedaron prohibidos, y después llegó la moda de los 018.000 y de los 019.000, y entonces ya esas llamadas eran cobrando. Inmediatamente, esa fue también una mm, de las dificultades y de la causa como de que se cerrara Salomón, porque cuando la gente llamaba, es como que le contaba mucho en el teléfono. Esas llamadas al principio eran muy costosas, entonces ya la gente no llamaba tanto, y fue difícil pues como recuperar toda la audiencia. Bueno, entonces Salomón fue el principio, ¿cierto? Pero que por acá me voy a devolver, y vean esta que hay acá, nos va a contar un poquito ya como de la historia, de lo que fue la página web, de lo que fueron, porque empezamos como en un trabajo de apoyo impulsado mucho por la empresa Telefónica de España, y ese fue como el mayor impulso a los periódicos digitales en Colombia. Vamos a ver si escuchamos el... Voy a dejar de compartir un minuto para... a ver, yo me quito este puntero. Vamos a ver si... un momento. Yo le puse el enlace, pero no... Ah, bueno, sí. Me dicen si escuchan. ¿Están escuchando? Pero no, pero todavía no estamos viendo, Angie. ¿Todavía no están viendo? Ah, bueno, entonces No, esperen un no. minuto. Yo lo Dejas. voy a hacer. Vamos a hacer aquí. Esperemos que compartí. Entonces, Lina era de otra de nuestras compañeras, y ella nos va a contar otro Como pedacito de esa la época historia. ya de, Sí, Ahí ahí nos escuchamos es escuchamos. muy bien, efectivo sí. recordar como esa época ya de hace 20 años larguitos, porque el colombiano.com justamente fue entendiendo la necesidad de ir conociendo nuevas audiencias e irlas captando. Lógicamente ya tenía un público con el teléfono sabio con Salomón, pero en alianza con El Tiempo, la revista Semana, El País de Cali, consolidó un proyecto que se llamaba en su momento Eureka, era un portal de entretenimiento, portal que transitó a laciudad.com. Ese proyecto arrancó de cero y era un portal de guías locales para conocer obras de teatro, mejor dicho, todo al alcance de la mano en un portal de qué hacer en las ciudades. Este portal tuvo tanto impacto porque se convirtió en el de más éxito en el país en su momento, con El Tiempo, el colombiano.com, El País de Cali, eran los portales con mayores visitas en Colombia para ese entonces. Y transitó por su éxito a que Terra, a través de Telefónica, lo mirara y lo comprara. Entonces se convirtió ya en el proyecto, digamos, nacional de fuerte impacto,
porque era entretenimiento y noticias en un solo lugar, noticias lógicamente surtidas a través de los medios que les menciono. Esto también permitió a su vez que los medios, como es el caso del colombiano en este caso, justamente se empezaran a preparar en esas audiencias digitales y obviamente esto implicaba también pensar en cómo su equipo de ventas podría explorar el área de ventas con este nuevo canal digital. Entonces eran unas publicidades inicialmente muy incipientes, unos GIF y unos banners pues muy básicos, muy sencillos, pero era lo que había en ese momento. Y pues ya lógicamente todo este tránsito llevó a que el colombiano.com también luego se consolidara con un equipo de periodistas más grande, del que hicimos parte Ángela, varios periodistas y yo, y pues desarrolláramos productos periodísticos que nos permitieron pues algunos reconocimientos y también generar ventas, porque entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia Moda nos podría patrocinar Leonisa y otro tipo de marcas, o en Feria de Flores lo mismo también. Entonces, fue una transición muy importante que consolidó lo que hoy también conocemos como el colombiano.com. Bueno, le agradecemos a Lina como que nos haya contado esa experiencia, porque esa experiencia fue muy importante. ¿En qué sentido fue muy importante? Kelly, estás levantando la mano, cuéntame. Hola, Kelly. Bueno, Kelly, ¿será que tienes el micrófono muteado? Natalia también fue muy protagonista. Natalia junto a Lina eran las chicas Terra. Primero eran las chicas Terra y después ya en el colombiano. La negociación comprendía que cada uno de los medios de comunicación en Colombia eh, como que arrendara por 5 años la portada del sitio web y ellos empezaron a hacer, pues ellos venían desde Terra, desde España, con todo el soporte de Telefónica y ellos estaban posibilitando a todos los medios de Colombia, pues aprender no solamente a desarrollar el contenido, sino también a cómo se comercializaban los banners, los especiales, cómo podría el periódico sacar algún provecho económico, porque también en esa época empezó el rumor de que los periódicos se iban a acabar en el 2000, era como en el 2014, ¿quién está por ahí? Hubo varias fechas, en el 2040, en el No, 2000. no, desde el 2005 decían que ya se iban a acabar. Entonces, todas estas casas editoriales, de hecho, por eso se volvieron casas editoriales, como por la necesidad de poder sostener la operación, sostener a sus grupos de periodistas y Internet había sido, siempre nació gratis y esa es una como de las culpas que se le genera a Internet, porque si ustedes ven, por ejemplo, entran al periódico El Tiempo, y les dejan ver un pedacito y después les dicen que se suscriban. El colombiano en este momento tiene suscripciones digitales y puedes ver una parte de las noticias, pero hay unas noticias que son exclusivas de los suscriptores, también de los suscriptores digitales. Entonces, ese ha sido como el gran reto de los medios digitales, cómo sobrevivir. Y resulta que casi que es a través de la política, como esos políticos compran los banners, que son como la parte de arriba noticiosa, y muchos de ellos iban ganando, entonces el negocio se fue mejorando en determinado momento. Nati, contemos esto que fue un poquito duro, ese yo creo que fue el momento más duro cuando se acabó el contrato con Terra. Los periódicos El País de Cali, la revista Semana, el periódico El Tiempo y El Colombiano quedaron como sin una persona que les ayudara. Y ahí es donde nosotros también tuvimos que empezar a generar
unos contenidos diferentes para poder que al quitar como la primera página que tenían estos sitios web, pues encontraran contenido que les gustara mucho. Ujú. Bueno, es que realmente yo siento que hubo como dos momentos claves. Uno que lo mencionó Lina de una manera general y es que en la época del 2000, cuando aparece la ciudad.com, que era un sitio de entretenimiento, solo de entretenimiento, una agenda de ciudad para Medellín, una para Bogotá, una para Cali, que estaba liderada por cada uno de estos medios más importantes. Eso fue muy especial y muy valioso porque era como el ancla, la posibilidad de promover desde el entretenimiento, la cultura y todo lo que se hacía en cada ciudad, la posibilidad de promover los contenidos que estaban en la web de cada uno de estos medios, ¿cierto? Y generar información como complementaria, porque en esa época se estaba haciendo toda la pedagogía y se estaba enseñándole a la gente qué era eso de Internet, o por qué era importante estar en Internet, o para qué me servía a mí estar en Internet, ¿cierto? Entonces, esa época que fue más o menos como los dos primeros años del 2000, fue clave y fue fundamental. Digamos que eso no duró mucho porque ahí fue cuando ya llegó Terra y las compró al ver el potencial que tenía, ¿cierto? Entonces, al tener el sostenimiento y como el apadrinamiento de Terra, estos medios empezaron a trabajar, a crecer de una manera muy importante y a tener todo el músculo, ¿cierto? Digital de todas estas, de cada una de estas Como casas ricos, editoriales. éramos Sí, como ricos sí, exacto, porque pero además es que nos sentíamos muy sólidos porque teníamos ese respaldo como de una entidad extranjera, pero también nos sentíamos que éramos los sitios más visitados del país. Entonces lo que no estaba ahí no estaba en ninguna otra parte y ahí era donde se generaban como los contenidos más valiosos, porque era todo el contenido de un músculo o de un medio como el colombiano o como el Tiempo o como el País de Cali, y sumado a todo el músculo que traía Terra del conocimiento pues del exterior. Cuando ellos se bueno, van es muy complejo. Dale, Ángel. no, sigue, sigue. Entonces, cuando ya se acaba ese contrato es muy complejo porque se creía que era muy fácil, los expertos en ese momento de todo el tema del marketing decían, no, es que esto hay que salirlo a vender, es que esto hay que venderlo, esto lo va a comprar la gente, porque es que los medios impresos se van a acabar, el periódico se va a acabar. Y resulta que eso no fue tan fácil. Miren, llevamos 20 años, digamos, 20 años después, un poquito más, y todavía no es tan fácil para ellos mercadear, es decir, hoy en día hay una gran variedad de pauta digital, pero digamos que se tomaron por lo menos 10 años mucho más para poder lograr que la gente realmente pague por suscribirse para leer una noticia. En esa época juraban que eso se podía hacer, o que se podía comprar un banner, el banner principal, o que iba a valer igual un anuncio en el colombiano, que en esa época, o que incluso hoy en día vale mucho dinero, pero digamos que en esa época era muchísimo dinero porque era la forma como se pautaba más, de una manera más especial y que abarcaba mucho más, que valía casi igual el impreso que el digital. Y eso pues obviamente nunca llegó a pasar. No, Entonces y ahí antes fue un éramos como asunto, la fue un ñapa. choque, Al fueron principio choques. éramos la ñapa, ¿sí o no? Claro, claro, entonces se vendía, De- entonces empezaban a ¿Quién ha encontrar, visto a en el... buscar alternativas, empezaban a buscar alternativas, listo, vendamos el impreso y le regalamos un banner digital. Si compra en el impreso tanto tiempo, entonces va a tener 2 o 3 especiales digitales, pues como de unas crónicas o unas historias o algo. Entonces, realmente Bueno, sí fue un asunto como muy complejo al principio y muy de ensayo-error y de hacer toda la pedagogía, pues como con las personas. con las personas les regalaban los banners en internet y entonces nosotros teníamos que hacer que el sitio fuera súper visitado, que fuera muy bonito y que fuera muy atractivo en contenido. Pero entonces nosotros habíamos estudiado en la universidad que formaba para el mundo análogo. Nosotros no estudiamos escritura para la web, ni en formatos
digitales, nada de eso habíamos estudiado, entonces nos poníamos a Angie, pero es que mirar y a mirar en los periódicos. No realmente no existía existía. mucho, porque todo estaba, era como muy, todo era muy empírico y todo estaba muy bien desde la construcción, pues como en el mismo momento que lo íbamos aprendiendo. Sí, y por ejemplo, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nos proponíamos y empezábamos a explorar otros periódicos en el mundo, pues preferiblemente que fueran en español, para mirar ellos qué era lo que estaban haciendo. Entonces nosotros mirábamos La Nación de Argentina, era un periódico que tenía cosas muy interesantes, que tenía una sección de tecnología que también nos permitía como comprender esos cambios tecnológicos que se estaban dando. También el periódico El Clarín, que tenía, fue muy líder en el aspecto de, de la alimentación digital, de cómo generaba el contenido. El País de Cali es un excelente sitio web, una excelente propuesta de comunicación. En La Vanguardia había cosas muy buenas en esa época y a mí me encantaba esta bloguera. Empezaron los blogs. Y Eva Domínguez es una profesora, pues, que tiene ya es una doctora en comunicación, pero en ese momento era como una periodista muy joven que estaba encarretada con lo digital. Y ella nos presentó a través de su blog a este señor que se llama Ramón Salaverría. Era como el que estaba enseñando a escribir en Internet, y por ahí hay una pregunta sobre la escritura en Internet, pero es que Ramón Salaverría vivía en España y los libros los vendían en España. Hoy tenemos en Colombia la librería Lerner, hoy Amazon nos manda el libro a donde sea, pero en el año 2005, 2006, no. Y el libro acababa de salir en 2003. Entonces nosotros, ¿qué problema no podíamos tener? Y bueno, y entonces hasta les vamos a contar esa anécdota. ¿Cómo les parece que entre Lina, Natalia y yo recogimos plata para poder comprar el libro porque alguien iba a viajar a España a que nos trajeran el libro? Entonces hicimos una, el negocio era el siguiente, pues comprábamos el libro y recogíamos suficiente dinero para que cada una tuviera la copia. Rifábamos el original, que me lo gané yo, que todavía lo conservo, y las otras dos sacábamos la fotocopia con pasta dura y todo. Y así nos hicimos a ese libro. Yo hace poco, hace como 5 o 6 años, vino Ramón Salaverría a Colombia, estuvo en la UPB, y yo le dije, ay, no, si viera como yo soy pirata, porque nos tocó casi que no se conseguía. Entonces, dice Ramón Salaverría que por eso está buscando siempre patrocinios para que sus libros puedan ser descargados como PDFs gratuitos. Bueno, también aquí hay un señor que fue muy significativo para nosotros. En el colombiano también estuvo dándonos un curso, Guillermo Franco. Guillermo Franco es un periodista bogotano, él trabajaba en El Tiempo y junto al Instituto Pointer generaron un libro que se llama La escritura para la web. Fue como de los primeros textos que se tuvo en Colombia para la escritura para la web. Y siempre le recomendamos que ya se me olvidó Gabo, es una fuente de inspiración. Cada año el festival, vienen periodistas de todo el mundo, vemos cómo están haciendo el periodismo en otras partes. Bueno, y sigamos, entonces aquí pues no está Nati, pero está otra compañera que llegó después. Esta fue como en una reunión que nos hicieron, nos graduamos, estudiamos periodismo electrónico en la Bolivariana y pudimos como enfrentar un poquito lo que venía, y vinieron las redes sociales. Y la primera red social en la que estuvo el periódico El Colombiano fue Flickr. Era como una galería digital, una galería fotográfica, y ¿cómo les parece que se nos llenó ahí mismo? Pues uno con toda, el periódico tenía como 15 fotógrafos todos los días tomando fotos, y fotos en muy buena resolución. Se nos llenó ahí mismo la galería de fotos. Entonces nos tocaba borrar las fotos, que es como lo que uno no quiere en el mundo digital,
unos repositorios eternos para guardar todo el material, todo el contenido, pero eso es imposible también en el mundo digital y cada que hay una actualización de los sitios web, hay material que se pierde. En 2004 iniciamos con Flickr, lo vendían, lo tuvimos que comprar, yo creo que fue la primera vez que hubo una transacción con tarjeta de crédito desde la unidad de medios electrónicos, lo vendían en Argentina, fue como una cosa muy compleja conseguir como la membresía para participar en esta red. Después vino Facebook y tuvimos unos aprendizajes muy interesantes porque es que ahora todo el mundo tiene Facebook, pero en ese momento era una cosa nueva y ni siquiera nosotros personalmente teníamos Facebook. Entonces fue como muy impactante, como pues era como mucho aprendizaje, ensayábamos hasta tarde a ver qué salía entre nosotras mismas, como que nos seguíamos a ver qué posibilidades tenía y el periódico pues también estuvo en esta red. Nació luego Twitter, que ahora se llama X, y cuando nació Twitter nos dimos cuenta de una cosa, que no sabíamos mucho como de los dominios. Entonces, que eso era muy importante, tener todos los dominios y tener como una línea, que todo fuera igual, no periódico El Colombiano o elcolombiano.com o simplemente El Colombiano, y hubo que como migrar a volver a generar el sitio y migrar a, pues, tratar de migrar la información. Bueno, por acá tenemos un mundo de preguntas, Nati. Después vino, por supuesto, Instagram, YouTube, muchos seguidores, muchas experiencias con los lectores. Y después vinieron esta otra apuesta que es muy interesante, pero te propongo, Nati, que contestemos unas preguntitas que tiene por acá, que tenemos que Claro, preguntando. Entonces vamos a claro mirar. que sí. Me Claro que devuelvo. sí, profe Ángela. Ay, bendito. Aquel periodismo hecho con máquina, tinta y relatos entrañables se transformó en un periodismo digital inmediato y global. Yo creo que no. Nati, ¿tú qué piensas? Eh, no, yo creo que no, y bueno, aunque fue una transformación como muy paulatina y era muy compleja. A mí particularmente me tocó en los primeros, yo estudié hasta el 2005, en esos primeros años, a mí era la que me tocaba hacer pasar lo que salía en el periódico impreso todas las noches a las 7 de la noche, copiar todo lo que salía en el periódico impreso, pasarlo al sitio web. Es decir, obviamente eso estaba digitalizado porque ya habían, digamos, unos programas de diseño que todo estaba digital. Entonces, digamos, era migrarlo, pero había que verificar y constatar que cada una de las secciones quedaran completas, que las páginas, que cada sección tuviera todas las noticias, que la primera página estuviera completa. Una noche un domingo como a las 12 de la noche se me borró por completo la primera página y el estrés más A mí grande porque también, sí, llamar al un ingeniero a la sábado. 1 de la mañana para que pudiera hacer esa vuelta, pues para poder levantar otra vez la página, la primera página. Entonces digamos que en esa época era migrar, era vaciar prácticamente el impreso en el digital y se alimentaban en el día algunas de las noticias, ¿cierto? Como lo más importante que iba sucediendo en el día. Entonces, Y digamos que hacíamos esa... unos especiales. Esa era como la Señor, mayor diferencia. Hacíamos unos especiales. Entonces, por ejemplo, venía Feria de Flores, hacíamos un especial muy robusto, pues era un trabajo muy duro, pero muy rico, pues, claro, porque muy satisfactorio. teníamos toda la posibilidad y no teníamos límite de espacio, ¿cierto? Entonces podíamos hacer esos especiales cuando la muerte de Juan Pablo II, cuando la programación de la Semana Santa, por ejemplo, nosotros nos asumimos el reto de montar toda la programación de las iglesias de Medellín y entonces a buscar con la arquidiócesis y con la litografía de la arquidiócesis que nos pasara la programación de cada una de ellas para que la gente no fuera sino buscar su barrio y su parroquia y ahí encontraran todo, ¿cierto? Como tratando de pensar mucho más allá para que tuviera la gente pues como la facilidad de tenerlo. Entonces digamos que se transformó en un periodismo digital inmediato y global, se ha ido transformando y cada vez como que va hacia allá, que sea pues mucho más global e inmediato.
pero era tan interesante. Hay una cosa que sí es muy emotiva, muy democrática, que como era en Internet, como toda la diáspora, todas las personas que se habían ido a trabajar a España, a Estados Unidos, tenían en el periódico como esa posibilidad de ver qué estaba pasando en su ciudad, qué pasaba en su terruño. Entonces teníamos muchos lectores por fuera del país, porque era una manera de estar conectados con su realidad. De hecho, hubo una experiencia muy bonita cuando nos dimos cuenta de eso, muy difícil, pero muy bonita. Vamos a ver si Nati se acuerda. Resulta que en una Navidad dijimos, bueno, siempre el alumbrado de Medellín y el de Envigado es el que se lleva pues como toda la fuerza periodística. Vamos a tratar de mostrar los alumbrados de todos los pueblos de Antioquia. Y hicimos un mapa, nos ayudaron mucho. Teníamos un grupo de ingenieros que era como muy colega, como que también se Muy entusiasmaban gomosos. con la idea. Entonces hicimos una multimedia para que en el mapa cada pueblo tenía una bolita. Yo puse las bolitas, casi me enloquezco, una bolita de Navidad, y que la gente de Abriaquí pudiera entrar y ver el alumbrado de Abriaquí, así fuera feíto, fuera pobre, pues como fuera el alumbrado. Pero entonces para eso nos comunicamos con las casas de la cultura y a enseñarle a todos los jefes de las casas de la cultura de Antioquia a montar las fotos en esa multimedia. Mejor dicho, casi nos enloquecimos. Teníamos que llamar, yo creo que fue la vez que más teléfono gastó el colombiano, porque finalmente no estuvieron los 125 municipios de Antioquia, pero sí logramos que hubiera como 80 en donde podíamos mostrar el alumbrado de muchos pueblos de Antioquia, y eso también hace que tenga calidad, que se piense en el usuario, que se piense en la gente, no solamente desde la información, sino también de lo emotivo. Sí. Aquí hay otra. Soy Ani Lazo, estudiante de literatura y lengua castellana. Ani, buenas noches. Qué rico que estés por acá. Eh, ¿Qué aspectos positivos sienten ustedes que han ganado los contenidos mediados por estos medios interactivos y que se perdió y necesitamos recuperar? Pues ¿Qué cambio? yo creo, Angie, que lo que Empecemos. más se ha ganado, lo que más se ha ganado es diversidad, ¿cierto? Inclusión, pues porque es que, y la capacidad de, es decir, y como profundidad, es una cosa como medio contradictoria, porque se dirá, no, es que el contenido es muy ligero, no, pero hay una cantidad de posibilidades de tener tanta información en estos medios digitales que vos podés especializar y especializar de muchas maneras, ¿cierto? Entonces eso como que empezó a mostrar una gran diversidad, porque ya el control y la información no la tenía un solo medio o no la manejaba una fuente de un periodista puntual que manejara una fuente, no, ya lo podías encontrar en todo un especial que se podía tener en el periódico en esa época. Sí, y desafortunadamente también se ha perdido mucha verificación de información, Sí, eso porque sí se ha perdido, estamos cayendo muy a la ligera. exacto, muy a la ligera. Se perdió la reportería, que era una cosa tan buena. A nosotros nos tocó hacer reportería, pero ya cada vez las redacciones digitales son más del teléfono, o a uno incluso antes le mandaban las fotos, los videos, todo, pero había como la posibilidad de hacer reportería. ¿Y qué cambió en la escritura para los medios? Claro, entonces nosotros nos capacitamos y aprendimos que los medios, que la pantalla como tal, no es lo mismo que leer en el papel, y que debíamos trabajar en dos sentidos. Uno, para facilitar esa lectura, que no fueran unos párrafos inmensamente grandes, que hubiera una línea fácil de leer, las frases directas. Y por el otro lado empezamos a trabajar también con las palabras claves, que si bien le facilitaban la lectura a los usuarios, pues también nos permitían como generar un poquito de SEO, como posicionar mejor el sitio a través de esa estrategia SEO que teníamos. Eso fue, y también aprendimos mucho del lenguaje audiovisual,
porque muchas de las cosas que nos permitía ya la multimedia, pues dejamos de escribirlas y empezamos a generar mucha contenido que era galerías digitales, galerías, audiogalerías, eh, videos, y aquí voy a mostrarles unas foticos como de la historia, como de revivamos nuestra historia. Acá, ¿qué retos enfrentan hoy los medios digitales ante los influencers informativos? Es decir, frente a personas que no son periodistas, pero que comentan noticias o hacen notas en Instagram y YouTube. Sí, es una situación que en realidad afecta al periodismo hoy en día, pero que por un lado lo afecta y que por el otro lo valida. Me explico porque parece también contradictorio. Nos afecta porque la gente de pronto consume muchas esas noticias y se las pasan por los WhatsApp y son noticias que no son ciertas. Pero en la medida en que la gente se va dando cuenta que hay noticias que no son ciertas, pues va teniendo certeza o claridad de que los medios como tal van a ser como la validación de lo que le está llegando a través de las redes o a través del WhatsApp. Entonces, de alguna manera, volvemos como al principio, un manejo responsable de la información, contrastar las fuentes. Entonces, las personas van a validar la información en el periodo, en el sitio, en el medio de comunicación como tal. ¿Qué nos falta? Nos falta hacer mucha educación de los públicos, nos falta evidenciar como las situaciones, los por qué se generan las noticias falsas, de dónde vienen, porque de verdad afectan todo eso por lo que lucha el periodismo, que es tener una sociedad bien informada, educada, que tenga como un pensamiento crítico, que pueda tomar decisiones informadas y que no caiga como en engaños. Entonces, es un reto, ese es un reto del periodismo hoy en día, volver a que la gente vuelva y que la gente lo considere un referente. Bueno, por acá, ¿qué opinan en cuanto a las fake news? La precarización laboral, la publicidad invasiva, la dependencia de los algoritmos, que es bastante, y la saturación de información en las redes en el mundo actual. Nati, mm, después de que éramos los únicos, porque de verdad nosotros teníamos millones y millones de visitas en el periódico, ¿qué piensas de esta polarización, de esta cantidad de medios y de todas esas fake news y de toda esa situación que afecta, nos afecta socialmente? Yo creo que sin duda ahí hay una responsabilidad, pues de alguna manera, pues como ciudadanos, que tenemos que ser muy juiciosos con el tipo de información que consumimos y de dónde la consumimos y qué fuentes confiables tenemos, ¿cierto? Yo creo que eso es como una de las cosas más importantes, como a tener ahí como presente. Eh, y desde la academia se vuelve muy valioso la posibilidad de poder promover realmente el juicio, el rigor, la calidad y el compromiso a partir de fuentes confiables, pues de promover como ese tipo de cosas de fuentes confiables, de verificar siempre la información. Ya frente al tema de De la la precarización escritura. laboral, sí, exacto, la escritura, cierto, exacto, todo eso. Frente al tema de la precarización laboral y la publicidad invasiva, es una cosa que se vuelve muy compleja porque ya es un asunto de la misma industria y del mercado digital que es muy complejo, e incluso de la misma razón de ser de las redes sociales, pues porque es que es un asunto que también se vuelve muy adictivo, diría yo. Pero sí hay un Pues, asunto también que parte como desde la conciencia de cada uno de nosotros como individuos, de entender y de decir, bueno, qué tipo de consumo de contenido tengo yo y de dónde lo estoy tomando. bueno, por acá nos dice Kelly que ahorita que levantó la mano tuvo fallas con el internet, entonces que sea este el momento para que nos formule su inquietud. Si ya se, si, Kelly, si ya te pudiste reconectar, adelante. Ah, no sé si se escucha. Estoy teniendo bastantes fallas. No, no Bueno, escuchamos. yo pues en sí quería como más preguntarle
a ustedes como por sus experiencias. No sé si de pronto cuando me fui hablaron algo de ellos, pero sí quería como conocer cuáles para ustedes en estos avances que se han visto en la comunicación fue como el reto más grande que tuvieron que vivir, cómo lo afrontaron y hasta dónde creen ustedes que pues estamos en constante evolución, pero hasta dónde creen que puede llegar toda esa evolución en el tema de la comunicación, porque ahora está todo Bueno, el tema del furor de la inteligencia artificial, el tema del metaverso y todo eso, pero uno siempre como que piensa, bueno, yo por lo personal, va a llegar un punto en que ya pues, ¿qué más van a inventar o qué más van a evolucionar? no, ¿qué más nos vamos a inventar? Porque este como que es el principal reto del periodismo y de la comunicación en general. Y cuando tú preguntas cuál fue el mayor reto, yo creo que esta imagen que ustedes están viendo fue el mayor reto de mi paso por el colombiano. Resulta que un día me llamó el jefe a la oficina y me abril del 2008 tiene que salir pues iba a haber como un cambio, ¿cómo es que se llamaba? El rediseño del colombiano. Y cuando hacen un rediseño es como arreglar la casa, ¿cierto? Como a ver si esto queda aquí, si esto lo ponemos de otro color, si vamos a poner otra sección y en fin. Entonces me dijo, el 28 de abril tiene que salir tenemos que tener 20 blogueros. Y yo ni siquiera sabía que era un blog, entonces mucho menos alimentar un blog. Entonces, y yo decía, por Dios, entonces yo ni dormía, yo trabajaba por la noche, trabajaba en el día y por la noche me iba, tenía un blog de ensayo que se llamaba El reloj de Matusalén y yo ensayaba y ensayaba y ensayaba con Blogspot que había en ese momento y había otra plataforma era como la pecera, algo así, se me olvidó. Y entonces, pues a mí me tocaba como inventarme una zona de blogueros. Entonces, empezar a ver como la gente qué quería, qué información quería, qué personas pudieran ser eh, como profesionales o conocedores del tema. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta foto, esos son los rollos del periódico, esta era la bodega de papel del colombiano y ahí nos tomamos una foto en el 2009 porque ya llevábamos un año, estábamos celebrando un año de los blogueros. Entonces tenemos acá el blog de mercadeo, había un blog de mercadeo, este señor, yo creo que si los que saben de fútbol, eh, es como un hombre como lleno de curiosidades, este era hincha del DIN, entonces teníamos un blog del DIN y otro blog de los Verdes de Nacional. Este era un historiador que ahora vive en Canadá. Múnera era como una persona muy creativa y recogía papelitos del suelo y hacía como unas historias fantásticas. Oscar hablaba de cine, este hablaba de psicología, esta era un blog personal de poesía, este era un blog de tecnología, este era un blog de carros, ustedes seguramente lo han visto en Teleantioquia, teníamos este que se llamaba el blog de Galileo, que era de astronomía, incluso a través del blog consiguieron unos galileoscopios en un año que se celebró a Galileo y tuvimos unos avistamientos en la terraza del Colombiano. Este Juan era un fotógrafo con unas fotos hermosas. Este era fotógrafo en Leonisa, pero hacía muchos viajes y hacía fotografía de viajes. Este era el Nacional, estos dos eran del Nacional y estos eran pues compañeros, este era el jefe, el editor del colombiano.com, esa también era compañerita de nosotros, ahí no estaba Natalia y aquí estaba yo celebrando el primer año de los blogueros. Ese fue el mayor reto porque primero tenía muy poco tiempo y yo les tenía que enseñar a cada uno de ellos a alimentar el blog, a cortar las fotos, a poner los audios, si querían poner un video, cómo se ponía, si se les rompía la- el formato del blog, entonces me tocaba arreglarlo, si no publicaba me tocaba llamarlos, incluso cuando J Balvin no era pues el monstruo que soy, él tuvo blog en el colombiano, pero nunca publicaba, entonces
a los que no publicaban, el editor general del periódico decía, no, ya no se puede porque hace 3 meses no publica nada. Entonces a todos ellos había que enseñarles a montar el contenido, casi que a redactar. Entonces había una sala en donde yo me sentaba con ellos, con cada uno, los tenía que llamar, les mostraba las estadísticas, cuántos te han visitado, y eso no existía en esa época. Hoy hay un perfil de periodista digital que se llama animador de blogueros, que es el que acompaña, pero en esa época no existía. Ese quizás fue mi mayor reto. ¿Cuál fue el tuyo, Natalia? Ay, ya son, bueno. Ya es el tiempo. Vamos a terminar un poquito, miremos las preguntas, y Eso, rápidamente voy a pasar eso, eso. miremos. ¿Cuál fue tu reto mayor? Pues como que los retos más grandes, especialmente recuerdo como los especiales, especialmente los especiales, sí, era como esos contenidos como tan profundos que realizábamos, que requerían un trabajo previo de conceptualizar, de investigar, si bien nos aprovechábamos pues como de todo el material que tenían las cadenas y ¿cómo es que El las agencias colombiano. las agencias de noticias que nos suministraron una cantidad de información. Eh, entonces, los, digamos, especiales como el de la muerte del Papa Juan Pablo fue muy bonito porque aprendimos muchísimo y porque había que estructurarlo y había tanta información. Pero sin duda de los principales retos, cubrir una feria como Colombia Moda, porque nosotros teníamos que Ah, ir sí. prácticamente con el computador y la cámara del computador y éramos como andando con el mismo computador haciendo registros, fotos y al mismo tiempo queriendo con la sensación de que hay que registrar el momento, escribir y subir, Y ¿cierto? Con el asunto de, las cámaras no nos daban cuando exacto, ya... no, y te eran cámaras digitales donde, de las pequeñitas donde te tocaba coger y conectarla con un cable y descargue o sáquele la memoria y descargue. Y ahí ya empezábamos con la sensación de es que esto es de inmediato, esto tiene que ser inmediato. Pues inmediato es que eran 5 o 6 horas después, pero para uno eso era inmediato porque era el mismo día o era por la noche. Entonces esos cubrimientos de alguna manera para mí fueron como los principales retos y también muy Bueno, emocionantes también. sí, bueno, entonces tuvimos alrededor, el mundo impulsa, fue una experiencia muy interesante. Eh, este muchacho, ya se me olvidó el nombre, el apellido era Daniel Velandia, y la moto Pulsar, se llamaba Elvira. Él hizo un recorrido por el mundo que él nos iba mandando como lo que iba haciendo en cada lugar, nosotros íbamos montando. Igual tuvimos este que se llamaba el Blog del Viajero, que era un barco que recorrió el Pacífico. Este es el capitán del barco, es el hijo del capitán Ospina Navia, y él nos mandaba fotos, nos mandaba, y el logo del colombiano.com estaba pues en su embarcación en todo el mundo, y nosotros íbamos escribiéndole el blog. Había otra cosa que fue muy particular y que fue muy difícil y que hoy no se hace, y es que nosotros, aquí a veces mandaban palabras, pues los blogueros se llenaban de comentarios y publicaban los comentarios de los seguidores y eran a veces agresivos, entonces nos tocaba también como trabajar un poquito por la moderación de los comentarios. Esto es a lo que se refiere Nati. Este es con un cubrimiento de Colombia Moda. Mire la grabadora. Era una grabadora que uno después tenía que irse y devuelva, pero empezamos a generar como un nombre a través del cubrimiento de especiales. Otra cosa fue el avance tecnológico, que es muy importante para el mundo digital. Esta fue la primera cámara de video del colombiano.com. Este es un cubrimiento en Santa Elena, en Feria de Flores. Ese sí no Tuvimos me la tocó posibilidad. a mí me tocó Ah, fue con el computador, con la cámara del ah, computador hacer los videos. Antes los portátiles no tenían como las cámaras que tienen hoy. Entonces había unas camaritas que uno las conectaba y nosotros teníamos que hacer videos así. La primera vez que hicimos un cubrimiento en Feria de Flores, hacíamos videos de 1 minuto con una aplicación que tenían todos los portátiles. ¿Y cómo les parece que ese minuto se demoró 2 horas en subir, y nosotros allá en Santa Elena de noche? Y por ejemplo, la gente era como
pues era muy difícil hacer la grabación y la gente toda pues entusiasmada y con sus traguitos decían palabras y nosotros no podíamos poner esas palabras groseras, entonces nos tocaba repetir. Esa fue como la primera experiencia, pero este ya es un especial de Feria de Flores. Ahí está, ¿te acuerdas esta? Esta fue como una cosa. Ángela, te silenciaste. Angelita. Profesora Ángela, Ángela. permítanos un Es que tiene como momento. mala, tiene Ya, como débil la ya. señal. Ahora sí, ya. Ahora sí. Dale. Se silenció. Ah, bueno, entonces, ¿cómo les parece que esa fue una experiencia muy interesante? Nosotros le invitamos a Víctor Aristizábal, el jugador del Nacional emblemático, acababa de despedirse del fútbol y los invitamos a la entrevista virtual. Esa entrevista virtual significa que él respondía a las preguntas que nos habían mandado los lectores. La gente le preguntaba si le gustaba el chicharrón, qué música le gustaba bailar, a qué peluquería iba, pues la gente hizo muchas preguntas muy interesantes y hicimos por primera vez un streaming. Eh, no sabíamos nada, miren aquí la camarita, era con una camarita pues web, pero por fuera. eh, Sin embargo, lo logramos hacer. La dificultad que tuvimos fue que cómo les parece que se cayó la red de internet del colombiano porque era tanta la gente queriendo ver la entrevista virtual que se cayó, entonces se tuvo que salir mucha gente para que pudiéramos volver a recuperar como la señal. Fue una cosa novedosa, nadie la había hecho en Colombia, y bueno, fue como eh, buscar alternativas de manera creativa para eso. Eso fue como lo más significativo. Ya los periódicos tienen mucha tecnología que facilita, tienen estudio de televisión, tienen una cantidad de programas, ya todos, no solamente los periódicos, tenemos muy buena banda ancha, entonces podemos hacer muchas cosas, el desarrollo de tecnología nos permite hacer muchas cosas y pues esto lo hicimos en un momento, pero la idea es que el que llega y el que inicia el camino, pues por eso debemos ser entusiastas, por eso debemos ponerle como el alma a las cosas que hacemos, entendiendo que lo vamos a hacer por un bien de los demás, que lo vamos a hacer por un trabajo periodístico y que bueno, que es como la posibilidad que tenemos nosotros de hacer una contribución. Bueno, Gloria, estás levantando la mano, cuéntame. Sí, no, primero que todo agradecerles muchísimo a mí estas charlas de historia de la comunicación digital. Me encantan, además hay una cantidad de anécdotas eh, que deberían documentarse. Siempre pienso que debería documentarse lo que pasó para poder Y aprender de eso. eso quería yo Eh, decir, quienes charla. quienes estuvimos en esas primeras etapas, hoy nos reímos yo me acordaba ahorita cuando ustedes estaban hablando, cuando yo iba donde clientes, generalmente nos atendían los ingenieros, porque eran los que sabían de internet, ¿cierto? Y usaban una cantidad de palabras que uno no tenía Sí. ni idea de qué eran. Ellos no decían interfaces, sino que decían el frontend. eh, no decían la programación, sino que decían el backend. Y uno decía, pero ¿de qué diablos me están hablando? Y para uno como comunicador era muy interesante y era un reto muy grande, pues ponerse al día, ¿cierto? Y más que nosotros no habíamos estudiado para prepararnos para eso. Y no había como muchos recursos para aprender, entonces uno No. se pegaba de un avión fallando Y porque tratábamos de repetir lo que sabíamos en otros medios de comunicación, ¿no? Y por eso los sitios web, muchachos, algún día hablaremos de eso, tenían portada como un libro.
¿cierto? Y luego uno entraba y los consultaba, pero bueno. em, yo simplemente quería hacer un comentario aquí porque a veces son muy pesimistas los mensajes, pensando que se está perdiendo la creatividad, que se está perdiendo, digamos, la verificación, el rigor. Sí, es verdad que hemos tenido, digamos, que un bache, hemos tenido un bajón, como en una montaña rusa, un bajón, pero yo soy muy optimista. Y soy muy optimista porque la gente está cansada de eso. Y la gente inmediatamente se da cuenta de cuando algo es mentira, de cuando es algo generado de manera automática. Poco a poco nos vamos acostumbrando a identificar aquello que es real y que no es verdad, que tiene rigor y que no tiene rigor. Entonces yo sí soy muy optimista y yo soy muy optimista porque esta formación de los nuevos comunicadores, que no son solo comunicadores digitales, sino comunicadores sociales digitales, con ese sentido social y humano, pienso que va por buen camino en el sentido de concientizarlos de que no se trata de usar herramientas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, pues si es para eso, mejor estudiar una técnica, porque incluso es mucho mejor, ¿cierto? En el manejo de esos recursos. Pero ese sentido, ese criterio, esa forma estratégica de relacionarnos con los seres humanos a través de los medios digitales, es lo que estamos tratando de formar. Entonces yo pienso que sí, es verdad que estamos pasando por un bache creativo, de rigurosidad, pero que poco a poco volveremos a cosas mucho mejores. Entre otras cosas, muchachos, les cuento que está volviendo cosas que antes creíamos extintas, ¿no? La radio. Y ahora Sí, los es podcasts son la la maravilla. revolución de la radio que se había agotado. No, y Y sabes estos qué, sistemas Gloriana, telefónicos, les cuento que también están regresando con mucha fuerza a hacer los llamados a resolver muchas cosas, porque entre otras cosas, y como se lo mostraba yo a los estudiantes de comunicación digital, este cuento de que todos consumimos medios digitales es falso. Tenemos mucha gente que sigue con medios tradicionales, entonces debemos es también responder a esas nuevas necesidades. Nada, muchísimas gracias. bueno, y una cosa que yo los invito es como a rescatar ese ego y esa felicidad que genera inventarse algo. Pues resolver una situación, porque muchas veces hay muchos formatos a la medida para cubrir esto, para hacer una noticia de tal cosa. La inteligencia artificial a veces es como una tentación que de pronto nos está quitando la posibilidad de nosotros sentir esa felicidad que se genera cuando uno se gana un premio de periodismo o de comunicación porque hizo algo que la sacó del estadio, que no lo había hecho otra persona. Y todos tenemos esas posibilidades de ganarnos el premio, de hacer un proyecto que nadie se había imaginado. Y eso es en lo que no podemos nosotros renunciar como profesionales, porque nosotros debemos validar pues como ese carácter de profesional que estamos adquiriendo. Nelson, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todas y todos por allá. Bueno, o sea, lo primero pues agradecer a Ángela, a nuestra invitada Natalia y felicitarlas por esta interesante cátedra. Yo siento que metodológicamente cumplió un propósito educativo supremamente interesante porque digamos que fue muy dialógica, histórica, y creo que ahí fue el éxito para engancharnos a todos en relación con esto, especialmente a nuestros estudiantes que son, como Ángela decía al comienzo en su intento de descubrir las generaciones como de nueva generación. Entonces ya nosotros somos de otra generación. Yo quisiera aportar algo, pues escuchándolas, Claro. y es que se me antoja que justamente esta cátedra sí fue como una introducción a la comunicación digital. Y esto, como decía Gloria,
pues es válido documentarla, sobre todo porque tiene mucho sabor y color local. Creo que eso es muy importante en el contexto particularmente de este departamento de Antioquia, que tiene harta historia de periodismo. Y me llama mucho, mucho la atención. Yo creo que aquí somos muy pocos los que disfrutamos de esa experiencia de Salomón, los que consultábamos allí el horóscopo, los números de teléfonos, los Yo chistes. era la que leía el horóscopo, yo era la del horóscopo. Por razón nunca tuve suerte en esa cosa. Nos conocíamos hace mucho tiempo, Nelson, sin saberlo. Bueno, pero lo que me llama la atención y quiero proponer aquí es esta línea, que esos, digamos, todo ese baúl de información, todo ese contenido que tenía Salomón, a mí se me antoja que son como los antecedentes de los actuales podcasts. Y eso hay que Sí. mirarlo con mucha, digamos, con mucha altura y como con mucha sentido crítico, porque quizás antes de que nos apabullaran esos conceptos raros, podcast, big cats, en fin, todas esas cosas que vino de todo este auge de las tecnologías, pues yo creo que aquí fueron innovando, se fueron generando todas esas posibilidades y que esa historia, pues con toda seguridad, marcó pues como la entrada a una comunicación digital, no desde la teoría, no desde el debe ser, sino desde una práctica significativa que de alguna manera estos estudiantes, particularmente comunicación digital, deben de tener como un contexto cierto. Las tecnologías, pues este auge tecnológico, la inteligencia artificial, pues nos descresta, pero yo creo que la experiencia de Ángela y de Natalia lo que nos muestra es que aún con las uñas, o mejor, con la mugre de las uñas, se hace mucho. Muchas gracias. Se hace. Y que uno aprende cuando tiene retos y los asume, aprende lo que sea, así no lo sepa. Voy a leer acá un comentario de Mar que nos dejó en el chat. Mar dice, yo pienso que el afán de tener la primicia ha generado que las noticias no tengan verificación y un filtro de veracidad. Además, se perdió el pudor en la forma en que se presentan imágenes y videos, algo que he visto en diferentes medios de comunicación es que lanzan unos titulares que nada o desvían la lectura del contenido, que nada tienen que ver con lo que es el desarrollo del contenido. Estoy completamente de acuerdo, Mar, y somos nosotros los que nos estamos formando desde una postura profesional y desde una postura ética, los que estamos llamados a ir educando, pues a seguir eh, enorgulleciéndonos de nuestra profesión y generando lo mejor que podamos. Y por aquí dice, completa Mar, y las fake news a Nelson, y las fake news ahora se complejizan más con el auge de la IA. La tecnología aumentó, pero siento que la creatividad es mecánica, se acabó lo real. Pero yo pienso que siempre, como somos una ciencia social, como siempre hay como la posibilidad de que lleguemos a un punto en el que busquemos otras alternativas y a través como de esa multiplicación de canales, a través de la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros también de ser los protagonistas de nuestro propio canal, de nuestro propio contenido, hacerlo de la mejor manera. Bueno, un aprendizaje que tuve haciendo esta charla. Esta charla yo la estaba haciendo de una forma como muy teórica, pues como, y de pronto vi una foto de ese tiempo en el colombiano y dije yo, a ver, voy a poner unas foticos y me contacté con Natalia y con Lina y yo, muchachas, ustedes tienen fotos de esa época. Eh, Nosotros, incluso el mismo periódico, no documentamos toda esta evolución. No teníamos casi fotos. A ustedes los invito que desde ya de sus trabajos académicos, tomen fotos, documenten los procesos, porque eso nos va a ayudar a procesos de investigación, nos va a ayudar, quién sabe, a publicar, a desarrollar nuevas teorías.
y la búsqueda, si ustedes vieran lo difícil que fue buscar estas fotos donde estábamos en algunas actividades, hay que no solamente tomar fotos en los eventos, sino en el día del trabajo, en lo que estamos haciendo día a día, porque había muchas cosas muy interesantes. Hubiéramos podido aquí poner no, pues mejor dicho, estuvimos en muchas partes, en muchos cubrimientos y no tenemos foto. Hacíamos la foto para la noticia, pero no hacíamos la foto del proceso o el registro del proceso. Es una invitación para ustedes desde sus trabajos académicos, vayan guardando eso, vayan documentando, vayan generando como su propio book, digámoslo por decir de una manera, para que puedan en el futuro pues sacar provecho de ello, dar cuenta de lo que hicieron y de los proyectos que desarrollaron. Les agradecemos mucho, Nati, te agradezco mucho venir a acompañarme. Con Eh, mucho gusto. nosotros trabajamos y es una fortuna uno de los lugares en donde ha estado trabajando, tener amigos como para toda la vida. Y qué rico que me pudiste acompañar. Lina no nos pudo acompañar, pero nos mandó el video y con seguridad Rubén o Juan José o los otros, los diseñadores, nos hubieran podido acompañar porque eso fue lo más importante de todo. Trabajamos en equipo y nos dimos la posibilidad de soñar en equipo y entonces por eso logramos un posicionamiento de un medio digital sin nosotros ser en ese momento periodistas digitales. Muchísimas gracias por su Muchas asistencia. gracias a todos. Recuerden que el próximo lunes tenemos nuestra tercera cátedra del ciclo y que es muy importante que diligencien el formato de asistencia. Luis El Fernando, formato de muchas gracias. asistencia. Claro que sí, profesora Ángela, no, gracias a ustedes. Y les recordamos entonces, como decía la profesora Ángela, el próximo lunes 16 estará entonces con nosotros nuestro egresado del programa de comunicación social y especialista en comunicación pública, director del periódico El Bellanita, un periódico digital de Bello. Eh, Va a estar entonces con nosotros Camilo Andrés Moreno Tamayo y con él abordaremos los medios nativos digitales, características, tendencias e influencias de la IA para que también entonces abordemos este espacio y cerremos entonces este ciclo de actualización. Le recordamos entonces a las personas que deben de realizar su registro de asistencia para que la asistencia en los 3 encuentros pueda ser certificable. A todos entonces muchísimas gracias por su asistencia y participación. Estaremos en este Gracias, mismo una feliz. enlace el próximo Muchas lunes gracias a todos, que 16. estén muy bien. Muchas gracias.